hay 7 tendencias que están modelando el e-commerce y el retail actual, y no todas ellas son obvias. Así que si las quieres conocer, quédate por aquí porque vamos a pegar un repaso a estas tendencias que hemos visto muy de cerca durante el ShopTalk Europe 2025, el mayor evento de retail de Europa. Y para contarlo, me he traído a 2 cracks que han estado por ShopTalk. Por un lado tenemos a Jorge Cano. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues un placer estar aquí compartiendo espacio y conocimiento con vosotros. Hacía tiempo que no te teníamos por aquí, ya estabas tardando, ¿eh? Sí, pero vamos, encantado de repetir. Venga, y tenemos también a Frankie Carrero, CEO de iHackers, y bueno, aquí compañero habitual de la tertulia, que vas pasando por este podcast también con los episodios que vamos trayendo a la tertulia, pero hoy en especial para aquí. Frankie, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar otra vez por aquí para hablar de otra cosa que no sea solo inteligencia artificial, que seguro que va a salir entre la conversación, pero está bien hablar de otras cositas. Tuve la suerte de compartir evento la semana pasada con Jorge y con otra gente muy interesante del sector, que seguramente hablaremos sobre ellos, lo que podamos, y tengo ganas de compartir lo que vimos, porque fue un evento, voy a decir de primeras, por hacer un pequeño spoiler, mejor de lo que me esperaba. La verdad que es un eventazo y es lo que vamos a transmitir, ¿no? Un poco lo que hemos visto en el evento, que son un poco las tendencias que se están moviendo en el retail a nivel europeo y mundial. Antes de meternos, agradecer mucho a ShopTalk porque nos dio espacio como media partners, pudimos estar por ahí, bueno, la verdad, Jorge estuvo por ahí grabando a gente que, bueno, en mitad de la entrevista iremos metiendo, si alguien escucháis invitados especiales que aparecen de repente, es que vamos a meter esos cortes de gente con la que entrevistamos a lo largo de la conferencia a lo largo de esta grabación. Y lo dicho, vamos a tratar estos temas. También, antes de que se me olvide, muchas gracias a Patricia Ramos de Adiria, ¿verdad, Jorge? Que nos estuvo ayudando ahí a hacer todas las entrevistas, una crack de la comunicación y que ha hecho que también que esto sea posible. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Patri. Vamos al lío. Vamos a hablar porque le doy caña porque tenemos 7 tendencias que me gustaría que tocáramos que son muy potentes, ¿vale? Las vamos a ir tocando una a una y ya cada uno pues contáis tanto pues cosas que habéis visto en ShopTalk como cómo la estáis viendo en general, porque son tendencias un poco que impactan a todo el e-commerce y el retail. Y la primera, como no podía ser menos, estamos hablando, ¿no?, de la inteligencia artificial casi como nuevo sistema operativo del retail. Porque es verdad que no había un track de inteligencia artificial en ShopTalk, pero la mitad de las charlas, de una forma u otra, hablaban de esto. Frankie, tú que además has ido a ShopTalk con ojos de inteligencia artificial, oye, ¿qué has visto por ahí? ¿Qué cosas te han llamado la atención? Pues mira, lo primero que me llamó la atención, efectivamente, como tú decías, no había un track específico para inteligencia artificial, pero estaba en todas partes. Estaban muchos de los stands con soluciones basadas en inteligencia artificial, pero sobre todo estaba también en muchas de las charlas que se dieron, tratando de, bueno, pues de abandonar la inteligencia artificial como hype y tratar de llevársela a lo que tú has dicho, un sistema operativo, a una operación real, una ejecución real, llámalo como quieras, pero sí que estamos viendo ese desplazamiento a un punto en el que la gente ve la inteligencia artificial como parte de sus operaciones, como algo que les puede ayudar a redefinir las operaciones y, por tanto, ayudar a eficientar mucho mejor la empresa. No un parche que viene de fuera, que es lo que a veces nos encontramos, sino precisamente algo que viene a mejorar las estructuras de funcionamiento de tu compañía. Y dentro de la inteligencia artificial también, no voy a decir que me sorprendió, porque cada vez se escucha más hablar de este término, pero bueno, no pensaba que se fuera a hablar tanto del concepto de Agentic AI, ¿vale? De la inteligencia artificial basada en agentes y todo lo que puede aportar, pues lo que te trae un agente: independencia, autonomía, la capacidad de conectarse con herramientas, con otros sistemas. O sea, es un sistema operativo que tú estabas comentando al final, tiene que permitir interconexión, ¿no?, entre aplicaciones, entre sistemas, y estamos en ese punto en el que lo que se quiere es tratar de tener pues un ecosistema en el que todo se conecte con todo y cada vez más pues mejoremos esa eficiencia. Ya me estoy extendiendo mucho en la introducción, ahora seguimos discutiendo sobre el tema, pero ya os digo, me sorprendió bastante la cobertura y sobre todo esa consolidación, creo que todavía no definitiva, creo que todavía es verdad que ShopTalk es un evento un poco elitista en el sentido en el que hay muchas grandes marcas y no es la realidad de las marcas más medianas y pequeñas, pero si empiezan las grandes, todo el mundo se va a seguir desplazando a ese punto y podemos estar cerca de esa consolidación de la inteligencia artificial como base dentro del e-commerce.
Claro. Hemos encontrado unas soluciones que sin duda nos pueden ayudar a cumplir nuestros retos para ayudar a construir mejor experiencia para nuestro cliente digital. Soy Verónica Nikolaeva, directora de e-commerce al campo. Es el segundo año que participamos en ShopTalk. Nos parece muy interesante para buscar soluciones, nuevas tecnologías, nuevos servicios y propuestas en el sector. Y en esta feria hay soluciones buenísimas que nos pueden cubrir esta necesidad en vez de estar desarrollando o buscando nuestras propias soluciones. Jorge, más allá de ShopTalk, tú que hablas con muchas marcas de todos los tamaños, además, ¿cómo vas viendo esta parte de la IA en las marcas? Yo tengo la sensación de que hay algunos como que van muy por delante, pero también hay muchas que no están sabiendo a lo mejor adaptarse. ¿Cuál es tu sensación? Mira, yo, o sea, precisamente en ShopTalk lo que he podido validar es que independientemente de que no hay un roadmap claro de cómo implementar la inteligencia artificial, es que todo el mundo la está implementando. O sea, desde la capa de producto en tecnología hasta los profesionales con quien he podido tener la oportunidad de hablar. Hablé con todo tipo de marcas, pre-ShopTalk, en ShopTalk y ayer mismo. Y es sorprenderte cómo la gente, o sea, ha tomado la decisión de tomar acción y dar pasos y de evolucionar y de implementarla en su día a día. En casos de usos, desde como la previsión de demanda, generación de contenido. Entonces, lo que sí que estoy viendo es que la gente ya la ha adoptado. No en un orden concreto, no con un roadmap muy definido, sino simplemente que todo el mundo ha llegado a la conclusión de que no nos podemos parar a pensar mucho y tenemos que tomar acción. Eso sí, creo que he visto casos muy distintos de gente que lo está capitalizando en prácticamente el 80% de sus procesos y otros que les está costando más por componentes políticos, por estructura de compañía o por puro gobierno. Pero sí, lo que estoy viendo es que está ya aquí, que es una realidad, y a mí me ha sorprendido positivamente cómo ha permeado todo este uso en, ya te digo, tanto en todos los productos de todas las tecnologías que hemos visto de SaaS, hasta las agencias en sus servicios y los ejecutivos o los profesionales en su día a día a nivel de gestión. Sí, en este sentido, además, tuve bastantes conversaciones. Bueno, una de las cosas que no hemos comentado a lo mejor muy en detalle de ShopTalk es todas estos speed meetings que hay, ¿no? De 15 minutos, donde hablan proveedores con clientes, tratando de buscar un matching rápido y, bueno, pues si lo hay, pues seguir la conversación posteriormente y si no lo hay, pues mira, pues cada uno para su lado, ¿no? Y la verdad es que muchas de esas reuniones vi una claridad de ideas en cuanto a lo que se esperaba, lo que esperaba el interlocutor por parte de la inteligencia artificial, de los proyectos, pues una claridad que no he visto en muchas ocasiones, ¿no? Como que cada vez hay más, cada vez la gente tiene más claro cuáles son los casos de uso, lo que pueden esperar. Quizá no saben muy bien cómo hacerlo, cómo articularlo. Quizá también en ocasiones hay dudas entre si deben utilizar una herramienta o deben desarrollar un proyecto específico, ¿vale? Aquí podemos diferenciar entre este enfoque de AI User o AI Value Creator que sacaba, no sé si era, perdonad, McKinsey o IBM hace poco en un estudio, pero que bueno, que al final es algo bastante, es un nombre que se le pone a algo que todos tenemos claro. Entonces la gente a lo mejor no sabe en algunos casos si hay herramientas que se lo solucionan o tienen que ser ellos los que busquen la solución específica, pero cada vez está más claro el problema y saben que tiene que ser la IA quien lo tiene que resolver. Ese punto me parece ya un primer paso de madurez, ¿no? El entender esa parte. Sí, en muchas empresas, ¿no? Está pasando ya esto del enfoque AI first, del resuelve lo primero con IA, ¿no? Como decía la gente de Shopify, de si tienes un problema, primero pon la IA y que lo resuelva, y si ya no eres capaz, pues vemos que lo pueda hacer una persona. Quizás es un enfoque que cada vez se está siguiendo más. Sí, ahí ya sabes que mi enfoque es un pelín diferente, tiene un matiz ahí y es primero intenta resolverlo de forma sencilla, si no, No. hazlo con ella y si no, pues ya vemos lo que estás diciendo, ¿no? Si tienen que ser las personas. Porque a veces es verdad que quizá matamos moscas a cañonazos con problemas que se pueden resolver de manera más fácil, pero entiendo Shopify por dónde va. Sí. Y cuidado con depositar toda tu confianza en la IA si no tienes nada de contexto de lo que estás pidiendo. Que esa es otra, que yo siempre lo digo, que esto es un superpoder, pero si no tienes la base, cuidado con ese superpoder, que quizás no tengas la capacidad de identificar si lo que te está diciendo es lo adecuado, ¿no?
Soluciones, tecnología, para estar al corriente de todas las novedades. Soy Fátima y lo que me ha traído aquí es la innovación. ShopTalk siempre es un evento pionero. Hemos venido aquí para conocer mucho lo que es el mundo de la moda con una perspectiva muy internacional, ¿no? Tenemos aquí marcas que ya conocemos o que todavía no incluso, pero que queremos conocer mejor de España, pero especialmente todo lo que es norte de Europa, UK, etcétera, etcétera. Vemos que viene mucho. Desde Product Hackers lo que queremos es contarles nuestra propuesta de valor, qué es lo que hacemos, cómo nos podemos ayudar a seguir creciendo, poder entender en base a los datos, en base a la experiencia del usuario, cómo puede seguir evolucionando, conectando todo el funnel desde inicio hasta fin y así poder siempre apalancar el crecimiento de una metodología sólida que les permita superar sus retos de crecimiento, ¿no? Sí, volvemos un poco al tema de que la IA lo que nos tiene que ayudar es a mejorar procesos, a eficientar procesos, a hacer posibles cosas que a lo mejor a día de hoy o hasta hoy no éramos capaces de solucionar. Y ahí siempre nos gusta dar ese enfoque de be the machine, ¿no? Sé tú la máquina. Primero tienes que ser capaz de resolver el proceso como si fueras tú la máquina y tratar de buscar con apoyo de la máquina una solución que ya se base en inteligencia artificial. Es la mejor manera de solucionar ese problema de confianza que estabas comentando, Jorge, de decir, bueno, ahora ya sé cómo la inteligencia artificial me puede ayudar a solucionarlo de una manera que primero ha sido medianamente manual, ahora ya vamos a ver cómo terminar de perfilarlo con inteligencia artificial y ponerlo en producción. Pero es un proceso. O sea, por eso digo que no es algo tan fácil como tengo un problema, busco IA, lo resuelvo y ya está, sino que hay que entenderlo, hay que pasar por ahí. Hay una parte de gestión del cambio, de gestión cultural, que también hay que... Bueno, pues es un proceso por el que hay que pasar en cualquier empresa, siempre ha ocurrido con todas las tecnologías y quizá el problema es que nos estamos acelerando demasiado y queremos solucionarlo todo ya, ¿no? Nos estamos dejando llevar por el contexto social también y queremos todo rápido ahora y de manera más barata posible. De hecho, de eso se profundiza poco en general, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, aquí en el evento sí que he visto mucha solución, mucho caso de uso, mucho cómo esto te puede ayudar a aumentar tu revenue o mejorar un KPI, pero creo que se profundiza todavía poco en el impacto en la operación, la gestión del cambio, en los economics dentro del negocio. Creo que la gente está siendo prudente, ¿eh? Los propios fabricantes y los propios proveedores de soluciones están siendo prudentes con el impacto real, más allá de cómo vas a mejorar un KPI, ¿no? Sino cómo va a influenciar esto directamente en la cultura de la compañía, cómo va a impactar a nivel en el personal. O sea, creo que es algo que todo el mundo sabe que va a ocurrir, lo tiene claro, lo tiene en la cabeza, pero no se mojan todavía. Y creo que de ahí, que de eso todavía hace falta, ¿no? Sí, a nivel, ya si nos metemos en el personal, nos lo quitamos ya de un plumazo este tema que siempre tiene que salir y luego ya el resto del episodio lo tenemos tranquilo. Pero claro, cuando tienes que ponerte en un proyecto de este estilo, trabajando mano a mano con la gente a la que se siente amenazada por este tipo de soluciones, pues también hay que lidiar bien con ello. Lo primero, hay que ver si realmente existe esa amenaza o no, hacérselo ver. La mayoría de los casos que me encuentro realmente son casos en los que lo que se busca es potenciar a las personas, no tanto reemplazarlos. Y es verdad que hay un punto de eficiencia en el que, bueno, no te digo yo que vas a echar a alguien, pero si puedes hacer más cosas con el mismo equipo, pues a lo mejor es que la empresa no soporta el ritmo que tenemos actualmente de tener tanta gente para resolver ciertas tareas y eso hay que hacérselo mirar. Luego, por ver números, en otro contexto distinto, ¿no? Pero en la entrevista que le hacía Les Friedman a Sundar Pichai, al CEO de Google, al final decía que el incremento que están midiendo en la productividad de los developers gracias a la IA es de un 10%, que está muy bien. Pero me refiero que incluso Google, que es uno de los grandes de la IA con cosas muy avanzadas y demás, oye, pues aumento de productividad es un 10%, es que está genial, que decía el propio Sundar, esto no va a hacer que traigamos más developers todavía, más ingenieros para resolver más problemas, no menos, y que estén ampliados, pero que también las expectativas son esas, que de repente no te va a transformar no estamos hablando de grandes transformaciones de con una décima parte de la gente voy a conseguir hacer lo mismo. Entonces, por ahora tengo una productividad y muy seguramente en unos meses, esto no sé cómo lo veis, pero en unos meses, años, cuando todo el mundo se ponga aquí, cuando todo el mundo está al mismo nivel o el nivel haya subido, yo tengo la sensación de que va a hacer falta también mucha más gente porque el que pueda va a meter más gente con más IA para hacer más cosas. Sí, efectivamente. Siempre se dice que estos cambios tecnológicos te terminan creando nuevos puestos de trabajo, te terminan generando, como decíamos, nuevos procesos y tiene que haber gente que se haga cargo de ellos. Lo que ocurre muchas veces es
que nos da miedo los tiempos que sean necesarios, ¿no? Esas épocas en las que todavía hay que encontrar esos nuevos puestos de trabajo, que hay que apostar por ellos y bueno, donde a lo mejor puede haber despidos y situaciones que a ninguno nos gustan. Llevándomelo otra vez a la parte del e-commerce, uno de los primeros casos que desde que llegó la IA generativa se ha considerado más y donde también vemos situaciones como esta de los desarrolladores que decías, Corti, es el tema de la atención al cliente. Y ahí está el extremo en el que hay gente que lo ve como nos vamos a quitar de un plumazo a todo el equipo de atención al cliente, o piensan, ¿no?, que se van a quitar el plumazo a todo el equipo de atención al cliente, cosa que no es verdad. Y luego está en el otro extremo la gente que tiene miedo de perder su puesto de trabajo. La realidad de lo que me encuentro muchas veces, y aquí Jorge, tú que tienes mucha más experiencia que yo en e-commerce, me lo podrás decir, confirmar o no, pero la realidad de lo que me encuentro es que muchas veces la atención al cliente no es buena simplemente porque no tienes el equipo suficiente, porque no tienes las herramientas suficientes. Y al final lo que estamos buscando aquí es automatizar cierta parte de la atención al cliente para que los básicos se puedan hacer, pues eso, de forma automática y de forma satisfactoria, y dejar que los equipos que ya están, sin tener que echar absolutamente a nadie, sean capaces de lidiar con los casos que son más sensibles y atender al cliente que lo necesita de la mejor manera posible. De nuevo, con el equipo que ya tienes, la idea es dar un mejor servicio. Esto es algo que a veces, ya os digo, como vivimos en un mundo de extremos, o nos vamos a un lado o nos vamos al otro, pero yo creo que los grises es donde nos movemos normalmente. Yo aquí he de decir que mi enfoque está un poco más cerca del de aumentar por 10, como decías tú, Corti, antes, y con respecto a la parte de atención al cliente... Perdona, Jorge, no es aumentar por 10, es un 10% más, lo que decía Corti. Ese punto me parece clave. No, yo por eso... Claro, yo voy un poco al revés. O sea, a un 10% más se me queda bastante corto, la verdad. Sobre todo en procesos que son industrializables. O sea, por ejemplo, en el caso de atención al cliente, o sea, para mí la visión es cómo con la IA puedo incrementar significativamente mi calidad de servicio y cómo puedo garantizar que cubro la demanda de un customer service o de un contact center, que habitualmente son los problemas que te encuentras. O sea, los problemas que yo he tenido habitualmente en un contact center es que no tienes suficientemente bandwidth o no tienes suficientemente recursos para cubrir la demanda de los casos, sobre todo en peak season. Ya sabemos que el e-commerce es un negocio muy estacional. Yo en mi caso he vivido estacionalidad tanto en el mundo del Black Friday y las Navidades como en verano, en el caso de Havaianas. Y luego, por otro lado, cómo mejoras significativamente ese nivel de atención, ¿no? Y cómo mejoras tu Net Promoter Score, etcétera, etcétera. Eso para mí deberían ser las prioridades y luego cuantificarlo eso a nivel de impacto. ¿Qué significa? Que con la IA, primero, quiero llegar a esos niveles de servicios y luego esto significa que voy a poder ahorrar en personal. Pues ahí sí que creo que no se va a poder dividir entre 10, ¿vale? Pero creo que la aspiración sí que tiene que ser hacer por 10 todo mejor, incrementar significativamente todo porque la tecnología lo habilita. Insisto, en aquellos procesos que son industrializables, procesos que están testados, procesos que conoces muy bien y que has gestionado ya pues con cierta fiabilidad. No en procesos nuevos que estás explorando, que no tienes la certeza de si metes si inviertes 10 veces más puntos de esfuerzo, vas a obtener 10 puntos más de resultado, ¿no? Encontrar soluciones de software que no encontramos generalmente en los eventos nacionales. Soy Jorge Peláez, CEO de Farmatogo.com, una web de salud y belleza. Conocer la situación que hay ahora mismo, tanto a nivel e-commerce como a nivel retail, y conocer las mejores soluciones que hay ahora mismo en el mercado, así como qué está pasando con la inteligencia artificial. Hola, soy Georgina Ortiz, redactora jefe de e-commerce news. Creo que ShopTalk es una de las ferias más diferentes que tenemos ahora mismo a nivel nacional, donde además tenemos la oportunidad de escuchar a grandes voces, tanto a nivel europeo como internacional, así que creo que es una cita a la que no se puede faltar. Realmente estamos diciendo lo mismo, estamos realmente de acuerdo. No es tanto el headcount en el sentido de deshacerme de él, que bueno, puede haber casos en los que ocurra, por la razón que sea, pero ya os digo, en este caso, aunque tu atención al cliente es lo que vienes a decir también, con el mismo equipo vamos a dar mucho mejor servicio al cliente. Luego ya veremos en el futuro qué es lo que pasa, pero o empezamos por los básicos o si no vamos mal. El problema es ese, cuando te encuentras con el rechazo de es que veo que peligra mi puesto de trabajo, ya los proyectos se ponen en peligro y no se consigue el resultado. Entonces, bueno, hay que gestionar ahí. Esto va de personas, no solamente de tecnología.
Bueno, perdona, que haga aquí un paréntesis. Es que has dicho una cosa que para mí es capital, que es los básicos, perdona, porque siempre tendemos a pensar que la inteligencia, que la tecnología y la innovación nos va a ayudar a hacer virguerías, ahora segmentar muchísimo más, hacer marketing one-to-one. O sea, yo creo que tenemos que capitalizarla bien para hacer esos básicos, que en el caso del e-commerce, hacer los básicos bien es muy difícil. Una vez me dijo alguien algo así como que el ejecutar muy bien una operativa online es como conseguir tiene que ser una consecuencia de milagros, ¿no? Que sucedan milagros. O sea, el hacer una buena previsión de demanda, el tener un buen producto, el captar muy bien una audiencia, el tener una plataforma estable, el que le llegue el pedido a tiempo a su cliente, es muy difícil hacer eso. Y nos gusta muchas veces pensar en cosas muy innovadoras, en que queremos utilizar la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, para hacer unos productos increíbles, una experiencia de usuario única, pero yo creo que deberíamos de poner foco en cubrir esos basics que son realmente los que te mueven la aguja y los que los grandes players nos han demostrado que haciéndolos es como vas a capturar más cuota de mercado, ¿no? Así que, perdona, que es que he oído la palabra basics y se me ha enchufado. No, me parece perfecto, tiene todo el sentido del mundo. La verdad que sí, muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Voy a cambiar de tema simplemente por no hacer otro especial de IA, porque la cabra tira al monte y nos podemos hacer aquí una tertulia con Jorge Cano sobre IA. Vamos al segundo punto, y esto se lo tiro un poco a Jorge porque de primeras, luego ya Frankie seguro que tú puedes aportar también mucho. El segundo punto que hemos visto es un poco como hablamos de retail emocional. La conexión con las audiencias, la conexión con los compradores por encima de la transacción en cierta manera. Bueno, y en ShopTalk ha habido casos, pues yo sé, como Rituals, que hablaba de vendemos sensaciones, no cremas. También el caso de Hoka, que sus tiendas son centros de experiencia y no simple puntos de venta. Tenemos cada vez más casos, quizás, Jorge, ¿no? De que las marcas trascienden mucho más allá de la transacción y que incluso está posiblemente ligado con todo esto de la IA y la tecnología. Cuanto más IA, más tecnología y demás, necesitamos, como por otro lado, yo tengo la sensación, más complemento humano, más parte humana, más emoción, más conexión. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que en un mundo en el que vivimos totalmente sobreestimulado y en este mundo digital donde cada vez hay más oferta, más producto, más estímulos, cada vez es más importante el buscar la manera de gestionar o de generar, esas conexiones emocionales. Así que creo que es hacia donde están empujando la gente que está haciendo las cosas bien. Creo que es donde hay que poner, por lo que hay que apostar, porque realmente yo siempre digo que cada acción táctica, cada campaña, cada producto que lanzas o activación que haces en el mundo digital está pensada para construir una relación con una persona, que esa persona es la que te va a comprar, ¿no? Lo que va a mantener una relación a largo plazo con la marca. Por lo tanto, yo creo que tiene mucho sentido focalizarse en generar esa conexión emocional. Creo que es algo vinculado a la propia, no sé si se dice bien en español, unicidad o el componente auténtico de cada marca, y creo que realmente es donde está el valor y donde se puede marcar la diferencia, ¿no? Porque al final la capa transaccional de alguna manera pues es meramente eso, es meramente una transacción, pero la capa emocional puede dar lugar a una conversación muy en el largo plazo y relaciones mucho más marca-cliente que cliente-producto, ¿no? No sé si estoy filosofando demasiado, pero es mi pensamiento, es como lo veo. Sí, a mí me llamó la atención. Claro, hemos estado hablando de inteligencia artificial, hemos estado hablando mucho de online, pero al final ShopTalk no va solamente de online, va de retail en general, también en el mundo físico. Y al hablar de la tienda como experiencia, se ponían algunos ejemplos que me parecían relevantes. Por ejemplo, MediaMarket hablaba de cómo montó pues, escenarios para torneos de gamers dentro de su tienda, ¿vale? En Hamburgo, en este caso concreto, y decían que llegaban a traer 6.000, 7.000 gamers al día en la tienda. Con eso lo que estás creando es un espectáculo dentro de ella, creando la experiencia para tus clientes de los más importantes, de hecho, y es gente que en muchos casos no iría a una tienda física. Un gamer prefiere comprar desde casa en muchos casos antes que desplazarse a MediaMarket. Ya estás consiguiendo traerles para, bueno, vete a saber que no venderles algo más o para acercarles a tu marca. Rituals también hablaba de
de cómo habían puesto dentro de las tiendas físicas como rincones pensados para tener un momentito de paz, por decirlo así, para que la gente pudiera disfrutar de ese momento de paz y también estar en un entorno al que quieres llevarle con todos los productos de Rituals. Y luego Canada Goose, que tengo que reconocer que no conocía esta marca, pero comentaban que habían creado, bueno, ellos lo que hacen es vender ropa para climas extremos, por decirlo así, ¿no? Pues habían puesto dentro de sus tiendas salas frías o salas de nieve para que los clientes pudieran probarse y comprobar el rendimiento de las prendas en ese clima extremo, ¿no? A 10 grados bajo cero, por decirlo de alguna manera. Claro, le estás dando al cliente un punto más de lo que hasta ahora le estábamos dando. Bueno, yo estoy viendo claramente que Frank hizo los deberes en ShopTalk y yo no, ¿eh? Pero o sea, lo que acabas de poner son ejemplos perfectos de cómo las marcas buscan experiencia con los clientes, que está vinculado a ese punto emocional. Y esto lo estoy viendo yo mucho en las marcas nativas digitales que nacen ahora, sobre todo, no voy a decir nombres, pero estas marcas de Urban Street, que más allá de ser una compañía de moda que vende producto, lo que generan son experiencias con sus clientes y con sus audiencias. Y tocan esa parte y la tocan muy bien, muy bien. El otro día estuve en una feria de este tipo de marcas donde estaba lleno de stands con colas de gente esperando a tener una experiencia con la marca que pasaba desde pegar un puñetazo a un punching ball, que no lo entiendo, hasta hacerse una foto con el DJ, que es brand ambassador, ¿no? Y eso es lo que hace que la marca traspase una barrera mucho más allá del producto o el servicio que vende, y es hacia donde estamos viendo que la industria y la gente que lo está haciendo bien es por lo que están apostando y por lo que creemos que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Sí, y si nos lo llevamos al online, que he sido yo el primero de decir, venga, nos alejamos de eso para variar, pero aquí voy a traer un producto de unos amigos nuestros, si lo queréis ver así, que es José de Enso, que te dan algo que para mí también forma parte de este nuevo enfoque de plataforma experiencial. Ellos al final lo que están haciendo es ayudar a un e-commerce a que tenga una interacción más cercana con el cliente, donde la conversación sea mucho más amigable, donde te puedan aparecer lo mismo una recomendación del por qué tienes que utilizar una crema de determinada manera, porque es mejor una crema u otra para ti, y le puedes hacer las preguntas directamente o te puedes sacar una parrilla de productos o un vídeo, lo que sea. Al final te están generando como una interfaz distinta de la que tienes generalmente con el e-commerce, y también no todo el mundo seguramente está preparado para adoptarlo a corto plazo, pero a medio y largo plazo es una de las tendencias que más están comentando, ¿no? El convertir el e-commerce en algo mucho menos esquematizado, mucho menos robótico de lo que tenemos ahora. Conocer diferentes proveedores, diferentes soluciones que no están en ninguna otra feria. Yo creo que es una oportunidad también para hacer mucho networking, compartir ideas, hablar de negocio. Creo que salen cosas muy bonitas de aquí. Soy Isabel Bucalón, Fractional CMO de diferentes empresas enfocadas en mundo salud, beauty, lifestyle. Descubrir las nuevas tendencias del sector y también pues para ver a colegas y amigos conocidos. Soy Iván Enríquez de Marketing for E-Commerce, un medio de comunicación especializado en marketing digital con foco en e-commerce. Siguiendo esa línea de convertir el e-commerce en algo menos robótico y saliéndonos un poco la caja, vamos al tercer punto que engancha un poco por aquí, que sería la No, pero es que como lo has dicho, digo, lo voy a conectar por aquí, me encaja perfectamente, que es el Unified E-Commerce, es la integración entre canales, ya no es opcional. Me gusta porque Frank le ha dicho, ¿no? Hablamos de retail, hablamos de e-commerce, que es un poco lo que se habla en ShopTalk, pero realmente cuando lo juntamos con la experiencia, lo que estamos hablando es que a día de hoy al usuario le da igual el canal. Tiene una conexión con la marca, quiere comprar un producto o lo que sea, y al final el comprarlo en tienda, en online, en el móvil, en la app o lo que sea, muchas veces depende de otra serie de cosas que no podemos controlar. Por lo tanto, la experiencia tiene que estar súper conectada, pero ya no a nivel de básicos, como decía antes Jorge, ¿no? Que yo creo que pues, los básicos de aquí, parece una tontería, esa visión unificada del cliente es algo que tenemos que tener para poder devolver en tienda física aunque hayas comprado online, pero va mucho más allá. De esto yo creo que llevamos hablando, Jorge, alguna vez lo hemos comentado chascarrillo, pero yo creo que ahora hace como 10 años en una feria ya hablábamos de esto, de la omnicanalidad y seguimos todavía aquí. Lo que pasa es que ahora parece que es impepinable, ¿no? Yo pienso que siempre ha sido impepinable. Yo es que comencé en esta industria en 2010 y mi primer proyecto era desarrollar un e-commerce que vendía stock de tiendas físicas, donde el sourcing lo hacíamos desde ahí. Más tarde me fui a una compañía donde implementé el Click and Collect, que en 4 o 5 países, en 70 tiendas,
luego me fui a otra donde lo hice en 150 tiendas en más países y así sucesivamente. Entonces, yo lo que sí que creo es que lo hemos comentado en alguna ocasión, lo que ha cambiado es el orden del go-to-market. Ahora las marcas nacen en el espacio digital porque es un espacio que habilita, sobre todo a aquellas marcas que nacen con propósito, a poder generar conexiones emocionales con sus clientes y como consecuencia crecer hasta que llegan a un techo de cristal en el que para crecer tienen que diversificar su estrategia de distribución y ahí es donde van al punto de venta físico. Y lo bueno es que la tecnología hoy pues, ha sintetizado, ha simplificado los procesos y ese Unified Commerce es más fluido. Pero sigo viendo exactamente los mismos retos que veía hace una década, que sigue siendo una barrera cultural, sigue siendo un problema a nivel de alineamiento de objetivos y por mucho que los fabricantes de software hagan POS maravillosos integrados con CMS, con CRMs y conversaciones one-to-one, hasta que no haya claramente un alineamiento en los planes de incentivos de los equipos y la gente de digital no vaya a las tiendas y las de tiendas no entiendan el digital, va a ocurrir el mismo problema. Porque aquí especialmente sí que he hecho en falta que los propios proveedores de servicios, las agencias o los implantadores, incluyan dentro de su offering todo este servicio de adopción de nuevos procesos y change management, ¿vale? Eso sí lo echo de menos. Veo que la tecnología evoluciona muchísimo. En ShopTalk hemos visto muchos casos. Cada día veo más casos de usos de marcas nativas digitales que expanden su negocio a retail y como consecuencia generan incrementalidad de venta. Pero sigo viendo los mismos problemas de hace una década y es cierto que ahora me cuesta un poco más entender por qué siguen ocurriendo. Y de verdad, soy muy pesado con este tema. Creo que en todos los podcasts lo menciono, pero es un to-do que tenemos, que a lo mejor, Frankie, tenemos que inventar una IA que sea un trainer que mira por el bien del cliente, que haga entender a todos los stakeholders, las organizaciones, que el mayor valor de una organización lo aportan los clientes y que se enfoquen en eso, porque si no vamos a seguir, de verdad, con los mismos problemas, en mi humilde y modesta opinión. Pues para variar te voy a dar la razón, Jorge. Has dicho varias cosas que me han resonado mucho. Por ejemplo, la palabra fluida que has comentado creo que es clave aquí. Yo tengo esa idea también de que cuando hablamos siempre del modelo multicanal, estamos segmentándolo. Es verdad que es multicanal, pero como que cada canal va a su bola, por decirlo así, ¿no? Y lo que buscamos es esa combinación y esa fluidez, o esa orquestación, si quieres, esa fluidez entre todos ellos, que haya coherencia, que haya personalización, si queréis que metamos la IA, aunque sea con calzador. Y al final, quizá el punto de vista, o lo que tenemos que hacer es cambiar el eje y centrarnos más en lo que es la idea de customer centric. Es decir, ¿qué necesita el cliente? Vamos a ver cómo se lo damos desde cada uno de los lados, que seguramente no es fácil. Pero bueno, siempre necesitamos primero un cambio de chip para poder abordar los problemas de la forma adecuada. Decía, no recuerdo quién fue, pero lo escuché de pasada en una de las charlas, era de algún retail grande, pero no me acuerdo cuál. Pero decía que en su caso concreto los clientes que compraban a través de varios puntos de contacto llegaron a gastar 3 veces más que los que utilizaban un solo punto. Ahí ya tenemos una primera razón, quizá, ¿no? Para llevarnos a la gente a la tienda y no solamente al e-commerce, o al revés, conseguir llevarle al e-commerce y no solamente en la tienda. Estamos pues, multiplicando el valor del cliente con un esfuerzo inicial que puede ser perfectamente el mismo. Y en cualquier caso, también hay esa parte, aunque la compra se termine en tienda, la inspiración puede comenzar online o al revés, que de eso sabéis mucho más que yo. Claro, o ponemos al cliente en el centro y vemos cómo nos acercamos a él, o tratar de hacerle a él con un martillo o con calzador que se acerque a nosotros, pues siempre es un poquito más, crea más fricciones, ¿no? Muy de acuerdo. Yo creo que en todo esto la IA va a acabar teniendo también mucho protagonismo porque va a facilitar al menos toda la parte tecnológica que antes era compleja resolver. La IA no la va a resolver, van a quedar las barreras culturales, como decía Jorge, o sea, las cosas que tenemos que tratar con humanos, pero también seguramente va a poder ayudar, porque hasta ahora había un reto tecnológico muy fuerte, ¿no? de sistemas, de integraciones y de movidas, que como poco yo creo que lo va a solventar. Yo creo que va a ayudar bastante y insisto que el reto, o sea, Frankie lo ha hecho muy bien. Yo creo que el concepto customer centric todo el mundo lo entienda, o sea, todo el mundo lo entiende conceptualmente, pero pocas empresas lo aplican tácticamente, ¿vale? Que es
que es lo difícil. Yo en mi experiencia, en las compañías en las que he trabajado, clientes, yo los llamaba clientes omnicanales, que son aquellos que me han comprado en más de 2 canales, ¿vale? O más de un canal en el caso de si es una empresa solo B2C. Me generaban 2 veces y medio más lifetime value que los clientes monocanal, ¿vale? La historia es que no se trataban como clientes especiales, se trataban se trataban como clientes monocanal en función de dónde habían transaccionado, ¿vale? Sí. Y las ventas, pues claro, no había un split de ventas, ¿vale? Se trataban de manera totalmente separada, en cuentas de explotaciones separadas. Y creo que ahí es donde está el reto. Y no sé si la IA podría ayudar ahí a través de incluso de proveer información a los equipos de tiendas, a la gente que opera en los canales para hacerle entender, oye, mira, pues estos clientes son propensos a gastar 3 veces más en la compañía si les incitas también a que si no encuentran un producto lo vean en la web, o si no encuentran un producto lo encuentren en otro canal, ¿no? O sea, creo que va a ser un reto, va a seguir siéndolo, no será la solución, pero para mí es un reto maravilloso, ¿vale? Porque me gusta. Es un reto que es un desafío que también hace que tengamos trabajo nosotros, ¿no? Por ejemplo. Así que yo deseando, fíjate, es algo que eché en falta, quizás, o es que no me di la vuelta a todo el recinto, pero eché en falta que haya una solución potente de omnicanalidad. O sea, algo que resuelva el problema de la adopción cultural de estos procesos y de la validación del dato. Porque hablamos muchas veces de los retos que hay en la atribución del marketing digital, pero pocas veces hablamos de los retos que hay de la atribución de las transacciones internas multicanal en las compañías, ¿vale? Que es otro melón también digno de una buena serie de podcasts. Sí. Pues fíjate, creo que tienes razón y no diría tanto a lo mejor que es un problema a resolver por parte de la IA, sino volviendo a lo que comentabas antes de los básicos, creo que también estamos en ese punto. Fijaos que llevamos ya bastante tiempo demandando una solución, si queréis un CMS incluso, ¿no? Que sea multicanal o que al menos nos ayude con esa parte, CMS, CRMs, herramientas dedicadas, lo que sea, pero necesitamos algo y desde luego lo principal es que necesitamos una tecnología, una infraestructura que nos ayude a centralizar todos esos datos. Necesitamos una cultura de datos que todavía no está bien integrada en todas las empresas, quizás en algunas muy grandes sí, pero desde luego no en todas. Y necesitamos que las empresas se conviertan de verdad en data-driven, que no lo son. En la mayoría de los casos tampoco, ¿no? Tener 4 dashboards y 3 KPIs no te convierte en eso, es lo que haces con los datos. Y dentro de ese qué haces con los datos entra en juego la inteligencia artificial. Pero para eso tenemos que tener los datos bien organizados, bien ordenados, con una infraestructura adecuada, sabiendo quién está, dónde, cuándo y cómo, y qué productos están, dónde, cuándo y cómo. Y todo eso es lo suficientemente complejo como para que todavía no hayamos visto una solución, a menos de mercado, que lo resuelva. Corregidme si me equivoco. Yo no la he encontrado, pero sé quién me podría ayudar a resolver ese problema. ¿Quién? Pues esto no es una cuña publicitaria, pero es uno de los casos de uso que hemos comentado alguna vez tú y yo. O sea, yo creo que la inteligencia artificial también normalmente estamos adoptándola a través de soluciones que ya están en el mercado, ¿vale? Lo hemos hablado alguna vez, pero creo que el uso interesante que se puede extraer de ella es aplicándola a través de desarrollos tecnológicos, sí. Que es un poco donde hemos visto tú y yo algún caso de uso. No sé si es el foro adecuado, pero podemos dejar este hype y hacer otro día un episodio dedicado a esto. Me parece buena. Sí, muy bien. No sé si hemos perdido al presentador. Le he visto que... Bueno, será que no tenemos rollo para tirar para adelante, ¿no? No, por supuesto que sí. Sin que siga él, no hay ningún problema. Bueno, en cualquier caso, vamos a ir avanzando. Esta parte de la multicanalidad, desde luego, que es uno de los temas que siguen estando ahí como mínimo por resolver para la mayoría de la gente y que serían clave para poder llegar a este e-commerce pues sin fricciones que estamos comentando en todos los casos. Si te parece, podemos ir a lo mejor a hablar del concepto que también se mencionó bastante de... bueno, ya vuelve Corti, me estaba metiendo yo en tu terreno,
pero te dejo a ti. Perdón, que he tenido problemas técnicos. Tírale, Frankie, ¿qué estabas diciendo? ¿A dónde Vale. vamos? Big players europeos. Soy Óscar Nogueras, el CEO de On Translation. Somos una empresa de estrategia de contenido global. Enterarme de las últimas novedades a nivel de innovación y sobre todo hacer mucho networking y muchas reuniones interesantes con... Ponemos en contacto marcas y soluciones para responder los retos de ambas partes para el e-commerce y el retail español. Hola, soy Patricia, soy CEO de Adiria. Somos una agencia de comunicación. Somos la agencia de comunicación de ShopTool. Encontrar el próximo partner para el color del año 2026 de Pantone. Soy Sonia de Pantone, estoy a cargo de las partnerships. Voy a sacar el tema de retail media, que es algo que nosotros, en la época de BrainSense, si te acuerdas, Corti, es algo que ya nos empezaban a pedir, es algo en lo que nos empezamos a meter, de hecho, con nuestros clientes. Y años después, aquí en ShopTalk hubo mucha presencia, hubo unas cuantas ponencias que hablaban de retail media, varios estudios, hablando también del impacto real que hay a día de hoy y de hacia dónde se piensa que va a ir el mercado, ¿no? Aquí, Jorge, no sé, dentro de tu experiencia, ¿qué papel ves que juega retail media a día de hoy, de verdad, dentro del retail? Bueno, pues yo creo que lo que estamos viviendo es la digitalización de un modelo de negocio que ha existido toda la vida. Que lo bueno es que pues ya está lo suficientemente, vamos a ver, no sé si la palabra es profesionalizado, pero sí instaurado en las plataformas de los retailers y ya pues todos los perfiles de marketing o media buyers ya ven el retail media como una parte significativa de su budget y cada vez mayor. Básicamente, pues una cuestión de lógica. ¿Dónde está tu audiencia? Pues donde está tu audiencia, tú tienes que ir a captar la atención donde esté tu audiencia y si tu audiencia va a los retailers, pues tienes que estar presente en los retailers. Entonces, yo lo que creo es que, de verdad que no me sale la palabra, o sea, se ha profesionalizado mucho un negocio que yo, pues hace más de una década, cuando trabajaba en un retailer, pues negociaba con las marcas, los espacios, la web. Había una conversación de, oye, mira, pues te vendo tantos espacios a tanto precio durante X días, ¿no? Y eso, pues, oye, ya se ha industrializado, se ha aplicado una capa de tecnología mucho mayor y yo cada vez que escucho a gente, a proveedores de servicios, a agencias que se están especializando más en ello, veo una evolución continua y muy interesante. Sí es cierto que como todo lo vinculado al advertising, creo que ahora mismo hay una oportunidad, pero que los costes de adquisición van a crecer también en estos espacios. Al final no nos tenemos que olvidar que esto se trata de disponibilizar un inventario que tienen esos retailers y a medida que más demanda haya de ese inventario, pues más se va a encarecer. Pero yo lo veo, o sea, yo veo algo que en los últimos 2-3 años lo he visto muy en auge. Cuanto más hablo con las marcas, más veo que están alocando el presupuesto de performance marketing en retail media y seguramente pues en los próximos años veremos una evolución así como un encarecimiento de estos costes de adquisición. Fíjate que me venía a la cabeza cuando hablabas, no lo había pensado antes, pero puede ser a lo mejor que al final este tipo de plataformas, AdTech si lo queréis ver, ¿no? Diferentes de lo que hemos venido conociendo hasta hace poco, puedan tener un sistema de atribución que sea más fácil de controlar que otros. A lo mejor eso lo puede hacer más valioso también. Yo diría que además de eso, que en algunos casos es verdad, no siempre, porque cuando hablamos de retail media estamos hablando tanto de Amazon y redes que tienen una capacidad de tracking bastante potente, pero también estamos hablando de, por ejemplo, tuvimos aquí a Jorge Pharma2Go, que ellos también hacen retail media con sus marcas y sitios distribuidores donde a lo mejor no tiene una plataforma tecnológica que tenga ese control y se vende más un espacio publicitario como se pueda vender en un supermercado. Entonces, hay una parte que sí, pero hay otra que yo creo que es muy interesante y muchas veces las marcas es algo que les suele gustar, que es el tema de que estás muy cerca de la venta, es decir, versus hacer publicidad en Meta, que tú puedes estar en Facebook pasando el rato, a hacer publicidad en, pues ya te digo, en un Pharma2Go, que ya estás en una tienda online, por lo tanto tienes un mood de comprar, pues te cambia mucho, ¿no? Estás targeteando o estás atacando a un cliente que está
a punto de comprar en un sitio, en un sitio de un vertical que tiene que ver con tu marca. Y eso tiene un valor. Sí que es lo que ha dicho Jorge, que esto ha sido una oportunidad que ha nacido en los últimos años. Por lo tanto, ahora es relativamente barato para las marcas que se embarcan en esto a poder hacerlo. Cuando todas las marcas estén compitiendo con los mismos sitios, que encima los e-commerce y los espacios donde puedes hacerlo van convergiendo, cada vez hay menos espacios, pues estaremos en las mismas, ¿no? En costes elevados. Y es el reto que hay que ver hacia dónde va. Yo creo que la atribución, Frankie, cada vez va a ser más complicada. O sea, yo creo que incluso complica la atribución. Fíjate esto del retail media. Me atrevo a decir, a medida que más tengas, o sea, principalmente, o sea, el reto de la atribución es decidir dónde pones la pasta, ¿no? Entonces, cuanta más opciones tengas y más vaya fluctuando esos espacios y más rápido, más complicado es. Entonces, vas a tener que establecer muy bien sistemas de medición cada vez más avanzados y más inteligentes que te permitan tomar esa toma de decisión. A lo mejor me equivoco, pero es cierto que yo he invertido muy poquito en retail media. No ha sido desde luego no es mi especialidad, pero el sentido común me dice que a medida que más canales tengas, más complicada es la ecuación. Ahora, por ejemplo, pues con TikTok Shop, ¿no? Yo me imagino que mucha gente que hace 12 meses hizo un presupuesto, pues lo ha ido pivotando en los últimos meses con la entrada de TikTok Shop en España, ¿no? Lo cual otra vez es otra variable que complica más. Nuevos canales emergentes donde hay un hype, donde los costes de adquisición cambian significativamente versus a los tradicionales y donde va fluctuando y cada vez pues vamos a tener que ser brokers de la publicidad. Pues eso me pasa por hablar de algo de lo que no sé realmente. Yo tenía en la cabeza... Yo tampoco, No, pero si está más cercano al punto de venta, pensaba, joder, pues la atribución necesariamente tiene que ser un poquito más... Sí, pero claro, ese usuario, o sea, ese usuario, al final, la cuestión es de dónde, cómo ha llegado. Totalmente, sí. El usuario va con la tarjeta, ¿no? En la boca tiene una intencionalidad de transaccionar muchísimo más alta que mientras está en Instagram viendo vídeos, pero a lo mejor ha sido gracias a ese vídeo de Instagram el que le ha hecho llegar a Pharma2Go y comprarle a nuestro querido Jorge el medicamento de turno. Sí. Y que luego no sabes el journey del cliente. A lo mejor te está viendo el producto en una tienda online y lo acaba comprando en una tienda física, pero ya ha ido a por esa marca porque se había convencido. Ese es el problema. Lo estamos viendo, ¿no? Con estos journeys cada vez más líquidos, o ¿no? A veces hablan mapas de influencia. O sea, como sabes que el consumidor no es tan fácil como ve algo y lo compra en el momento, sino que lo acaba tomando la decisión en cualquier otro momento. Y tiene mucho que ver también con esta parte que hablamos al principio, ¿no? de IA, oye, cómo aparecen los productos en los LLMs, por ejemplo, eso va a condicionar cómo se compra, pero no lo puedes traquear. Yo estoy muy de acuerdo con Jorge en que cada vez la atribución se complica porque hay muchísimos canales, cada vez los canales son más ocultos, porque esta parte de retail media tiene aparte lo que dices tú, Frank, que está más cerca de la venta y por lo tanto a lo mejor el retailer puede hacer la atribución, pero es un canal oculto para muchas otras cosas, en el sentido de tú desde fuera no sabes lo que está pasando. Y al final tenemos multitud de canales ocultos o opacos o complejos, pero que todos ellos están influenciando a un comprador que al final no sabes dónde va a comprar. Por lo tanto, es complicado de saber. Lo que sí que empieza a haber retailers que están haciendo pruebas, ¿no? de desactivar canales, de probar cosas y se acaban dando cuenta que cosas que no tienen una atribución tan clara, pues sí tienen un impacto. ¿Por qué? Porque impactan esa marca, impactan ese mantenerse en la cabeza del usuario para que te acaben comprando. Y fijaos, una cosa que me viene a la cabeza es que no solo se complica porque nacen, vamos a decir, nuevos canales de adquisición, o sea, vamos a decir retail media, TikTok Shop y OpenAI, por ejemplo. Se me ocurren tres. O sea, comparar lo que había hace 2 años versus el hoy, ¿no? O sea, es decir, ahora mismo son 3 canales que están atrayendo mucha demanda, o sea, que hay mucha masa de usuarios y que en periodos de tiempo muy cortos crecen muy rápido. Rapidísimo. Entonces, joder, es que te obliga a pivotar, a hacer distribuciones distintas de esos budgets y al final, al ser, no sé si lo digo bien, ad server distintos, o sea, cada uno también se atribuye, se da el rédito correspondiente y tú tienes que hacer un ejercicio más, vamos a decir, más complicado para obtener una única fuente de la verdad, ¿no? Porque ahora, claro, me imagino que no sé cómo está el tema con OpenAI, pero me imagino que esto lo van a empezar a monetizar muy rápido. No sé si
a mí me podéis corregir o me podéis dar un poco de luz, Frankie, pues yo me imagino que empezarán a monetizar todo este espacio y compitiendo, ya están compitiendo con Google, están compitiendo con Meta, están compitiendo con TikTok, o sea, ya son muchos competidores con unas masas de usuarios brutales, ¿no? Por lo tanto, sí que me parece súper challenging, a la vez interesante y apasionante. Total. ¿Cómo veis el modelo este de publicidad en los LLMs? Pues fíjate, esto da para un podcast entero, no sé si queréis que... Pues nada, la he liado, corta, no pasa nada. No, pero mira, seguimos por aquí. Luego al final, ¿Sí? cuando vayamos de tiempo, hacemos un resumen rápido de lo que nos quede, pero me parece un tema interesante. Porque me imagino que habéis leído, bueno, yo estoy harto ya de leer noticias de cómo el tráfico del search se está cayendo y cómo el tráfico de los LLM se está aumentando en las velocidades vertiginosas. Sobre todo lo he visto mucho en Estados Unidos. No sé si en Europa y en España tenemos métricas, pero he visto mucho contenido de Estados Unidos. Nosotros que ya lo estamos viendo en clientes, en casi todos nuestros clientes empieza a tener un impacto. Empiezan a tener ya atribuciones de ChatGPT sobre todo, relativamente relevantes y sobre todo muy crecientes, ¿verdad, Frankie? Sí, yo todavía estoy un poco lejos de esta visión del fin del mundo está cercano, que es lo que nos encontramos enseguida en estos casos. Sí que es verdad que se ha visto que ha ido creciendo bastante en los últimos tiempos. El impacto yo creo que aún no es todavía, no es significativo, ¿vale? Por encontrar una palabra, o no es tan significativo, pero la tendencia es que seguramente a medio plazo sí que lo sea, es lo que parece. A mí lo que me preocupa de esto es que ¿qué control podemos tener? Igual que en el SEO ya tenemos muchas técnicas para poder saber cómo influir en el SEO y nos lo han ido cambiando y tal. En todo esto le llaman de muchas maneras. Yo le llamo Geo porque es la primera forma el primer nombre que vi, ¿no? Generative Engine Optimization, que es básicamente son las siglas de eso. Pero claro, ¿cómo influir en los LLMs para posicionar tu marca es un tema peliagudo? Y sin entrar en mucho detalle, ya os digo, esto daría para un podcast, tenemos que pensar lo primero, que los modelos se reentrenan cada X tiempo, no es como los motores que se están actualizando, los motores de búsqueda que están actualizando continuamente todas las referencias y todos los enlaces, con lo cual algo que hagas hoy, lo mismo tardas meses en que aparezca en el nuevo modelo de turno que te va a salir en ChatGPT, y mucha gente lo que está confiando es precisamente en las búsquedas que se hacen en Internet a través de los propios LLMs, con lo cual es otra forma de SEO también, ¿no? Quiero salir lo más arriba posible en los motores para que luego, cuando ChatGPT busque, pues me ponga también la primera posición y me mencione. Lo estoy llevando a un enfoque muy simplista, os digo, para no meternos en camisas de 11 varas, pero he estado mirando mucho esto últimamente y al final también lo que se ve es que, claro, cuando lo que ocurre es que la marca se menciona desde el propio modelo, no desde la búsqueda, no se suelen dar muchas veces las URLs, las referencias, el contacto, la gente ya siente que ha encontrado la información que buscaba y vete a saber cómo ligas eso con si ha ido a la web a comprar o no. Es desde esa propia búsqueda en Internet dentro del LLM donde se encuentran realmente estas relaciones, con lo cual ya no estamos perdiendo parte de la información y estamos a vueltas con el tema de la atribución que estabais comentando hace un momento, ¿no? Lo estamos complicando bastante más. No entro más, Corti, no la vamos a liar, pero sí que creo que es algo suficientemente complejo como para que haya mucho, iba a decir vendehumos, lo voy a decir. Seguro que hay gente que empieza a tener claro cómo se puede solucionar este tema, pero estoy seguro de que hay muchos que todavía no saben ni lo que están haciendo. Pero bueno. Es un campo a descubrir. Sí. No, digo que lo que está claro es que hay un negocio publicitario espectacular. Eso sí, eso está claro. ¿No? Me imagino. Y lo van a aprovechar OpenAI, lo va a aprovechar Google, lo va a aprovechar Claude, seguramente también. Son cosas que ya se vienen hablando, se vienen haciendo experimentos y bueno, pues a lo mejor el tema es el paid, no tanto el geo, por decirlo así, el paid dentro de los motores. O sea, como poco, a nosotros a lo que nos ha llevado en Product Hackers es a empezar a ver y trabajar en cómo podemos monitorizar el posicionamiento, ¿no? Es decir, a lo mejor todavía no tenemos las claves de cómo actuar, pero sí oye, ante distintas búsquedas o ante distintos prompts o consultas que haga un usuario de consultas que puedan, bueno, consultas de prompts, que ahora son cosas bastante más complejas relacionados conmigo, ¿cómo se comporta un LLM en función del modelo, en función de si tiene búsqueda o no tiene búsqueda?
como poco para empezar a monitorizarlo, ¿no? Porque cuando ya empiezas a tener, pues eso, pues un 2, 3, 4, 5% del tráfico, a veces, o en otros casos de conversiones que vienen de aquí, dices, y sobre todo, como decía Jorge, creciendo de forma muy brutal, lo primero es empezar a saber tener una mínima monitorización de la marca. Y luego, una vez a partir de aquí, sí que tenemos la intuición de que seremos capaces de encontrar cuáles son palancas que nos ayude a poder modificar un poquito todo esto. De hecho, hace poco tuvimos en la disciplina e-commerce al fundador de Omnia, que es una tool que ayuda a la monitorización, y ellos están haciendo muchas cosas en esta línea, ¿no? De ser capaz de monitorizar cómo apareces, y en los casos en los que hay una búsqueda, como tú dices, Frankie, que el sistema sí que te da las URLs, acabar trazando cuáles son esos sitios. No, pues yo sé, pues resulta que esto me lo ha devuelto el sistema porque aparezco en Reddit o porque aparezco en no sé qué. Y también te da pistas de hacia dónde puedes dedicar tu generación de contenido. Porque claro, una de las cosas que esto hace es cambiar un poco el enfoque. Pasas de generar contenido en tu web mayoritariamente a que, como los LLMs le van a hacer más caso a contenido que esté en otro sitio, por ejemplo, la Wikipedia, a lo mejor te empieza a tener más sentido empezar a generar contenido en Reddit, en Wikipedia, lo que sea. Salió hoy también, creo que era el caso de Tally, que son como la competencia esto de los que hacen formularios, que es como competencia de Typeform, que es una empresa muy pequeñita y que dice que para ellos ya los buscadores estos con IA son el principal canal de adquisición. Y sobre todo haciendo research, se han dado cuenta que es porque han sido muy participativos en un montón de foros de Reddit y estos sitios. ¿Qué pasa? Los LLMs pues, se nutren de toda esta información y ahí hay un montón de información que consideran muy relevante. Y entonces, para muchas consultas de los usuarios, pues ahora devuelve que lo mejor es usar Tally. Y va convergiendo todo, algunas cosas que hemos hablado, ¿no? De cada vez vamos a tener menos control de dónde aparece nuestra marca o no lo vamos a poder controlar directamente, porque esto está disperso, no son los múltiples canales. Hemos hablado de Retail Media, hemos hablado de TikTok Shop, hablamos ahora de los LLMs, y es muy complicado hacer ese seguimiento, pero hay que hacerlo. 100% de acuerdo. Para mí el primer paso tiene que ser capaces de monitorizar qué es lo que está pasando, pues no puedes tomar decisiones. Si no estás tirando tiros al aire, y puede ser que alguno te salga bien. Pero al hilo de lo que estás diciendo, yo he llegado a leer incluso de estas técnicas de geo que se están sugiriendo, pues bueno, pues por un lado se lo tienes que poner fácil a los scrappers, ¿no? Porque si no, no van a conseguir sacar la información. Por otro lado, también dicen que a la hora de que los algoritmos de entrenamiento de estos modelos te tengan más en cuenta, pues a lo mejor tienes que escribir de una manera determinada que puede incluso parecerse a cómo suele ser la salida de los LLMs, con muchos bullets, con los datos, con la información ahí como muy masticadita, en lugar de tener grandes párrafos. O sea, sí puede ser que haya algo detrás que nos lleve a poder influir en los resultados, pero ya os digo, creo que todavía no tenemos esa información, no lo tenemos de primera mano, creo que nos queda tiempo, y además el problema es ese, que en el caso del SEO, las pruebas, aunque también sea algo que lleve tiempo, pero las pruebas te pueden dar lugar a tener resultados relativamente pronto. Con el geo necesitas tiempo, necesitas que pase por el entrenamiento de los modelos, que se publiquen, que luego te cambien algo en el modelo, que te mande todo al carajo, hablando en plata. O sea que creo que es algo donde nadie, a día de hoy, igual me equivoco, pero donde nadie puede decir sé cómo hacerlo todavía. No, muy de acuerdo. Iremos aprendiendo. Yo creo que como decíamos, da para otro episodio. Poder estar a la última de todas las soluciones de tecnología, pues en un evento que para mí es muy enriquecedor para conectar y también para aprender. Soy Silvia, Digital Manager de LVMH Fragrance Brands. To connect with people from different technology companies, because we're looking to improve our presence in the e-commerce world, and also to connect with like-minded people who are looking for opportunities to grow their vision, business. Hi, I'm Valeria. I'm the CEO of Cella Marketplace. We curate emerging designers from around the world and create a community for designers who are creative and want to reach new markets. Expandirnos internacionalmente a otros mercados, entonces estamos en búsqueda de partnerships. Yo vengo de parte de Biscato, soy la Head of Marketing y hacemos escuadriles alzadas a mano aquí en España. Si queréis, vamos a seguir con algunos otros temas y podemos ir ya rapidito porque llevamos un rato, pero otro de los puntos de lo que se ha hablado mucho es toda la parte de
de sostenibilidad, comercio ético, o sea, cómo está cambiando la percepción del consumidor a las marcas. Incluso si lo queremos ver, no sé si sería la palabra, lo que le pedimos como consumidores a las marcas. No sé, Jorge, a lo mejor tú que estás muy cerca de marcas, ¿cómo vas viendo esta tendencia? Yo creo que vuelvo un poco a lo mismo. En un mundo tan sobreestimulado, donde tenemos ofertas de todo tipo, lo que buscamos es tener relaciones con marcas o con compañías que tengan una serie de valores y que tengan un propósito, sobre todo. Si tú consigues tener un producto que resuelve un problema o una necesidad de un usuario y más allá de eso, pues tienes un propósito y aparte eres una compañía que fomentas la sostenibilidad, pues tienes todos los atributos para ser un caballo ganador, no solo para conectar con esa audiencia y captar más market share, sino también por un propio ejercicio de responsabilidad. En el caso de la moda, que es un poco el espacio que más conozco, pues es la segunda industria que más contamina a nivel global, ¿no? Y lo que veo es que los fundadores, la gente más emprendedora que va creando marcas, ya desde su base de esa creación de esas marcas, lo hacen con conciencia, ¿no? Lo hacen con conciencia y buscan la manera de poder fomentar esa sostenibilidad y de no contaminar tanto, porque es realmente lo que la gente espera, ¿vale? O sea, ya estamos empezando como a normalizar que hay que ser una empresa sostenible y responsable, y a mí me parece muy bien, me parece un punto muy positivo. Cada vez lo veo más. No sé cuánto hay de greenwashing en todo esto, sobre todo quizás en las industrias mayores, pero sí que tengo la suerte de hablar con un montón de emprendedores y de emprendedoras, sobre todo en los últimos 6 meses, y veo que la gente no solo está creando productos, sino está creando marcas y con conciencia y con responsabilidad. Gente buscando proveedores más locales, producto de proximidad. No sé, hay un caso, por ejemplo, que me gusta, que es el de Freshly, ¿no? Que cómo crear una marca fomentando la transición hacia una cosmética mucho más natural. Y bueno, para mí sí que veo que hay una tendencia en este espacio y creo que es una tendencia muy positiva que espero y deseo que prolifere mucho en el tiempo. Al final, la sostenibilidad tiene varios ejes también. Una de ellas en los propios productos, la durabilidad de las prendas, de las que tanto hablamos muchas veces, ¿no? Me compro algo, me dura una temporada y luego la tiro. Eso es una mala forma. No diré de qué marca, ¿no? Nunca. No diré de qué marca, efectivamente. Son varias, no solamente una. Pero, por ejemplo, el caso que hemos puesto antes de, ¿cómo se llamaba? Canada Goose. Es un ejemplo para mí de sostenibilidad. Te estás comprando algo que es muy bueno, que te va a durar mucho tiempo y que a lo mejor no tienes que volver a comprarte otra cosa en toda la vida. Esa inversión hace que no te dejen andar tirando las cosas y bueno, pues es una primera fase. Pero sostenibilidad también está en la forma de eficientar los procesos. Cuando hablamos de eficientar procesos, no es solamente algo que nos va a permitir ahorrar, que también, pero, por ejemplo, hemos hablado en otros foros de proyectos que lo que están tratando de hacer es reducir las devoluciones del e-commerce, y eso es otra forma de sostenibilidad. El hecho de que tenga que haber, por ejemplo, menos viajes de vuelta de los productos afecta a, pues ya sabéis, a toda la parte de logística, con todo lo que está relacionado con la sostenibilidad, además de ahorrar dinero de manera general. Creo que tantos ejes, creo que tantos puntos, tantas palancas, ¿no?, de accionar la sostenibilidad y la ética del comercio electrónico o del retail en general, que es cuestión de echarle imaginación. Total, yo creo que lo que decís, ¿no? Al final es algo que ya está aquí, es impepinable y quieras que no, todo lo que estamos haciendo tanto por la parte de IA, aunque podemos entrar luego, Frankie, en la parte, ¿no?, de si la IA consume agua, energía y demás, pero que eso se irá optimizando, pero creo que todo va en esa línea. Yo sí que creo eso, que la expectativa que tenemos los consumidores a día de hoy, ya lo decía Jorge, ¿no? Ya pedimos una serie de cosas como mínimos. Para acabar, bueno, Frankie, no sé si querías decir algo. ¿Te he visto bueno, vale, venga, ya que me has visto la cara. Precisamente el tema de la IA generativa efectivamente tiene ahí varios puntos de dolor con respecto a la sostenibilidad. No toda la IA es generativa, no toda la IA va a consumir tanta agua, que ese es otro tema también para entrar en profundidad. Pero sí hay puntos ahí con la IA generativa. Por ejemplo, si tú creas un asistente
para atención a la venta en un e-commerce y tienes muchísimas interacciones, todas esas conversaciones, aparte de costarte un dineral, precisamente van a implicar muchísimo consumo de tokens, muchísimo consumo de manera general. Y bueno, pues ahí puedes tener un punto en el que a lo mejor estés sobregastando. Pero es que encima también, desde el punto de vista ético, si queréis, o de protección del cliente, como tienes que poner un montón de guardarraíles a todos estos asistentes para que no te contesten cualquier cosa que puede ser de todo tipo, ¿vale? Es todas esas capas extras que pones para vigilar. Son en muchos casos a su vez también LLMs que están vigilando que lo que ha hecho el primero no esté mal, y estás lo mismo sobre consumiendo tokens. Si lo vemos desde ese punto de vista, pues todavía tiene que mejorar la sostenibilidad, pero ya os digo, como mínimo hay que poner en duda todo este tema del agua y daría lo mismo para otro podcast. Sí, vamos abriendo melones, los dejamos por ahí para recogerlos en alguna otra tertulia. Yo para acabar me quedo con un punto que también ha salido, ¿no? En ShopTalk y en varios lados y que está de trasfondo en muchas cosas, que es que la nueva ventaja competitiva es velocidad y ejecución. Y lo mismo, conecta mucho con lo que estamos hablando mucho hoy, que es también la parte de la IA, porque la IA está viniendo con una velocidad brutal. Lo estamos viendo. Salió un informe de IA esta misma semana, que lo tenemos por ahí en la web de iHackers, hemos hecho un resumen, y hablaba de cómo esta velocidad de adopción ha hecho pues, que ChatGPT pues, tenga la mayor curva de adopción hasta día de hoy, que los tokens estén bajando drásticamente el precio de los tokens y por lo tanto haga que la IA sea más accesible a integrar en muchos lados, y todo es porque está yendo todo a una velocidad fascinante, ¿no? Estamos hablando de compañías en el ámbito de la IA que pasan a tener cientos de millones de usuarios y generar billions de revenues en un año. O sea, son cifras bastante absurdas, pero eso casi que establece una velocidad para todo el mundo, ¿no? Es decir, empieza a transpirar a otros lados, ya tenemos que ir rápido. Jorge, por tu lado, ¿tú cómo lo ves? Esto en el mundo e-commerce, retail, y luego Frankie también a lo mejor con esa pincelada de IA. Buen melón. A mí por un lado me fascina y por otro lado no me gusta, ¿vale? Me fascina por lo rápido que va todo, por cómo nos capacita la adopción de la IA para maximizar el valor que podemos generar con nuestros negocios, la cantidad de oportunidades que te ofrece a nivel de innovación. Pero por otro lado, no me gusta que el mundo vaya tan rápido en general, ¿vale? O sea, yo quizás me he quedado más en el mundo slow fashion y me gusta reposar las cosas, me gusta obtener creo que es difícil obtener lecturas tan rápido, pero evidentemente estamos en un mercado muy competitivo, el mundo va muy rápido y no nos podemos negar a ello. Entonces, bueno, me sumo al carro y lo que sí que veo es que el que no se suba al carro pues se va a quedar detrás, pero en cuestión de semanas o meses. Entonces, bueno, esta es mi opinión. Yo tengo un poquito de mixed feelings, pero sí es cierto que a mí me va el rock and roll y quien me conoce lo sabe. Frankie, ¿estás muteado? Perdonad. Me gusta mucho esa reflexión de que no te gusta que el mundo vaya tan rápido. Lo comparto, pese a estar metido en este tema de IA, o precisamente por eso, donde no nos da tiempo a estar al día de todo lo que se genera. Si no fuera por los podcasts, no estaría ni de lejos al día como estoy. Y efectivamente creo que es un problema porque no nos da tiempo a digerir las cosas. Y aquí hay dos enfoques. Hay los enfoques de vamos a tratar de coger lo que más nos interesa y hacerlo bien, o el enfoque de vamos a tratar de poner las cosas en marcha antes que nadie. Lo que está claro es que toda la gente que se está quedando a un lado, que no está subiéndose, pues luego lo va a pagar. Lo está empezando a pagar seguramente y luego lo va a pagar quieran o no, porque al final esto ha llegado aquí para quedarse. Quizá no sea necesaria tanta velocidad, pero bueno, es cierto que el que lo está, como decía, el que lo está haciendo está teniendo buenos resultados. Así que, no sé, yo también tengo mis feelings como tú. Yo no sé, y luego, por otro lado, también me lo preguntaba el otro día, porque mirad, una de las cosas que empecé a hacer hace unos meses fue yo como vosotros consumo muchos podcasts y no me da la vida, ¿no? O sea, trato de escuchar mínimo un podcast diario y a veces 2. Y entonces, pues bueno, lo que empecé a hacer es a seleccionar más podcasts, a transcribirlos, y de hecho lo saqué de ti, esto por ti, y a leerme resúmenes ejecutivos de podcast, ¿no? Lo que antes me escuchaba, yo suelo ir a Valencia una vez al mes
y donde antes me escuchaba 1 o 2 podcasts, pues ahora me leo 6 o 7, ¿vale? Y al final lo que me he dado cuenta es que es mucha información, muy difícil de digerir y me lleva a la conclusión de que no sé si esta velocidad y este nivel de exigencia nos va a obligar a especializarnos más en una disciplina, porque ser generalista es ya casi, es difícil saber de todo. O sea, puedes estar documentándote de cómo está avanzando la IA en el espacio de la programación y tienes información infinita. Puedes estar documentándote de cómo está avanzando en el espacio de la generación de imágenes, en toda la parte de media y vídeo, y te podrías estar una vida entera. Entonces, yo no sé hasta qué punto nos va a hacer elegir y decir, vale, me voy a capacitar más en esto y en esto sí que voy a ser brillante, porque como intentamos saber de todo es imposible, ¿no? Vosotros mejor que yo sabéis, había una métrica por ahí, un estudio que dice que al día se sacan 7.000 papers médicos, ¿no? Que es absolutamente imposible pues que alguien que estudie medicina pues lea esos papers porque hay multitud de disciplinas, ¿no? Pues yo creo que con esto ocurre lo mismo. O sea, todos los días van a haber 200.000 aplicaciones, 200.000 casos de uso, 200.000 players que irrumpen una industria y es prácticamente imposible estar al día de todo. Y lo que me está haciendo pensar es si tiene más sentido sobre todo el definir dónde te vas a especializar y maximizar ese grado de especialización, ¿no? Porque lo que sí que te va a obligar es a que seas excelente en lo que hagas. Y si no eres excelente, y si tu output no es excelente con la IA, o no, como digo yo muchas veces, no multiplicas no me sale ahora mismo tu nivel de excelencia en el output, pues creo que estás perdido, ¿no? Y es una reflexión que a veces me hago. Temas que ¿Y se ha entendido lo que he dicho? Creo que sí. Al menos yo he entendido mi propia versión, con lo cual tiraré por ahí. Desde luego, esta velocidad de ejecución quizá puede traer problemas, como bien dices, Jorge, y sobre todo si se hacen las inversiones donde no se debe, ¿no? Si se apuesta como no se debe. Y aquí, uniéndolo al concepto de Product Hackers, donde sí creo que tiene que haber velocidad y mucha, es en la experimentación. Entonces, quizás hacerlo todo de una forma organizada, ordenada y no tirar ahí a ver qué es lo que sale. Algunos dan con la tecla, son los que van bien, y otros directamente pues la lían de alguna forma. Entonces yo creo que eso, ejecutar lo que estamos hablando, ejecutar rápido no es hacerlo todo a lo loco, sino saber qué experimentar, cómo medirlo y estar listos para que eso lo podamos llevar a producción y hacerlo funcionar. No sé si antes que nadie, pero a lo mejor si no somos los primeros sí que lo hacemos mejor porque hemos pasado por ese proceso previo. Entonces yo creo que pasa un poco como se suele decir en la sabana. Aquí no se trata de que el antílope sea el más rápido, sino de que no te coja el león, ¿no? Con eso te vale. Pues aquí puede pasar un poco lo mismo. No se trata de ser el primero, sino de hacer las cosas bien y tratar de ir un poco más rápido que los demás. Que otros se metan un poco... iba a decir una palabra que no debo, así que vamos a decir que otros fallen antes y luego tú, con lo que has aprendido de ellos más lo que has hecho, pues seas capaz de sacarlo bien. De acuerdo, ir rápido, pero quizás no el primero, para tener tiempo para aprender y digerir. Chicos, yo creo que lo dejamos aquí. Podríamos estar muchas más horas hablando, pero ya lo dejamos para una siguiente, que es una tarde ya calurosa y apetecerán cervezas, helados y demás cosas. Sí. Jorge Cano, Frankie Carrero, muchísimas gracias a los dos por este ratito, y desde aquí también agradecer de nuevo a la organización de ShopTalk por habernos permitido estar en el evento y aprender tanto como hemos traído, y también a todos los que han pasado en los cortes que hemos ido introduciendo a lo largo del podcast, que es la gente que Jorge y Patricia de Adiria estuvieron entrevistando en el evento y que nos han traído algunas pildoritas adicionales del ShopTalk. Así que nada, aquí nos volveremos a ver muy seguro mucho antes del siguiente ShopTalk, pero espero que en el siguiente también. Muchas gracias por tenernos en el podcast. Jorge, encantado de compartirlo contigo también, que no hayamos llegado a coincidir nunca en un podcast y tenía que ser la primera, ¿no? Muy bien, un placer. Pues como siempre, encantado de compartir espacio y conocimiento con vosotros. Gracias también a todo el equipo de ShopTalk. Cita obligatoria para todo retailer y marca. Para mí el evento de referencia a nivel, iba a decir nacional, pero os diría por lo menos en Europa. Y seguimos construyendo y aprendiendo. Eso es. Abrazo enorme, chicos.